Democracia 920 AM y Democracia TV para todo el mundo. ...40 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos saludar a nuestro siguiente invitado, el doctor Napoleón Santamaría, experto tributario. Lo invitamos para hacer un análisis de estos dos primeros dictámenes de la Corte Constitucional que emitiera el viernes último, el uno positivo, dando luz verde a la reforma tributaria que planteara el Ejecutivo de acuerdo a sus atribuciones, y el otro el negativo, la ley de inversiones, ley de promoción de las zonas francas, que no ha calificado. Aquí la primera inquietud, hemos escuchado ya las primeras reacciones, daría la impresión que la Corte Constitucional ha calificado el tema de las urgencias. ¿Puede hacer la Corte Constitucional? ¿Está enmarcado en alguna norma? No sé si la ley de control constitucional y garantías constitucionales que deviene, que está vigente desde octubre del 2009, o es una interpretación que ha hecho la Corte Constitucional respecto de la urgencia. Y a su juicio, no es urgente la ley de zonas francas. Muy buen día al doctor Napoleón Santamaría. Apreciado Miguel, muy buen día a ti y a todos los amigos que nos dispensan siempre con su amable atención. Un fuerte abrazo. A ver, lo que nos dice la Corte efectivamente es, primero, bueno, da el dictamen de favorabilidad por la pequeña reforma tributaria que incorpora 4 cambios realmente pequeños, no menos importante, pero en magnitud no poderosa, en reforma legal. Y ahí le dice, ¿qué le dice la Corte? Le dice, mire, sí le apruebo, presidente, le doy favorabilidad en mi dictamen porque considero que los efectos sí son inmediatos, urgentísimos, se refiere a la Corte. Y por lo tanto entraron algunos ya en vigencia desde el día de hoy, ¿sí? Por ejemplo, el tema del impuesto a la renta. Pero respecto del otro decreto, el que hace referencia a la atracción de inversiones y a las zonas francas, Miguel, la Corte utiliza los mismos argumentos, pero se extralimita y le dice lo siguiente, le dice, mire, en primer lugar, tengo que ver que los efectos económicos son en el tiempo a los que usted se refiere, presidente Lazo, en esta ley de zonas francas y atracción de inversiones. Y para que se sostengan en el tiempo, necesitamos hacer mecanismos de sostenibilidad de esta política pública y adicionalmente un conjunto de implementaciones a través de programas y de proyectos que sostengan esta nueva visión. Y lo que le quiero decir ahí es, y usted, presidente, ya no va a estar sino 5 meses más. Por lo tanto, ya no tendrá el tiempo como para abordar esos temas. Y finalmente concluye diciéndole, mire, este es un tema tan álgido, completo, que puede ayudar al país tan significativamente, que necesitamos que haya un debate técnico parlamentario. Textualmente, así lo dice la Corte. En resumen, Miguel, se ve claramente que la Corte Constitucional está diciendo al presidente Lazo, mire, usted ya no se ocupe de gobernar, ya no piense en el país, en obras a largo plazo, en proyectos futuros, en conceptos de nación, economía en marcha, no, ya no piense ni se ocupe en nada de eso. La Corte, por el contrario, medio cercena la facultad del presidente y le dice, usted, presidente, debido a que va a estar ya 5 meses en el solio, no se compadece hacer ninguna ley sin una asamblea y por lo tanto ocúpese, dedíquese solo a los temas que urgentísimamente tienen que resolver en su gobierno. Me parece entonces que es una sentencia donde confunde el gran concepto de país en desarrollo o gobierno en desarrollo. Y la Corte lo restringe a que el presidente Lazo se ocupe solo para los temas urgentísimos de su gobierno, e insisto, no los grandes temas del país. Y este cercenamiento, Miguel, no solo que nos deja con este sinsabor, porque
Me parece que la Corte Constitucional me refiero, y algunos miembros de ellos son los únicos que tienen eso, excepto algunos votos concurrentes, pero con otra magnitud, por ejemplo, de algunos jueces que no están de acuerdo mucho con este tema, de la urgencia de los temas que debe tener el presidente. Pero de alguna manera, decía Miguel, es que la Corte cambia un poco el anhelo, el deseo que tenemos muchos ecuatorianos, que era que precisamente en estos 6 meses, y visto que la Asamblea ha sido un óbice para el desarrollo nacional, en estos 6 meses el presidente Lasso puede incorporar decretos, leyes, etcétera, para precisamente hacer lo que no se puede hacer en términos ordinarios, como lo dice la Corte. Y aprovechar este momento, este periodo de excepcionalidad, para hacer un conjunto de normas que con la Corte, con la Asamblea hemos visto no se pueden llevar a cabo. Así que ese mensaje es triste, penoso para el país, porque están cercenando las funciones del presidente de turno, cualquiera que este fuese en grandes proyectos de desarrollo nacional, mi querido Miguel. Doctor Santamaría, si bien la Corte Constitucional, su mandato principal es el control constitucional, ¿cómo se puede entender? ¿Acaso no resulta subjetivo? Por ejemplo, si en este país todo es urgente, citemos uno, ¿acaso no hay urgencia para la reforma al Seguro Social ecuatoriano? Más bien hay una rémora en el Ecuador. ¿Acaso no hay urgencia a una reforma laboral? Ahora, de acuerdo con la Corte Constitucional, no hay urgencias en eso, salvo el tema de la reforma tributaria. Va a resultar difícil articular proyectos de ley urgente en materia económica con este criterio de la urgencia de la Corte Constitucional. Va a resultar muy difícil, mi querido Miguel, por varias razones. Primero, porque textualmente el párrafo 84, esto es lo que le dice al país, dice: por las implicaciones que conlleva para el modelo económico ecuatoriano a largo plazo, está diciendo solo lo que es temas a largo plazo, y la discusión que se ha suscitado alrededor de su emisión, esta Corte estima que la normativa propuesta requiere de un apropiado y exhaustivo debate técnico parlamentario, y que por lo tanto hoy día al ver el Parlamento no se compadece que el Ecuador trabaje en estos temas grandes de futuro, de proyecto, de nación, de desarrollo económico. Entonces me parece realmente una visión pequeña la de la Corte Constitucional, una visión muy dogmática, que no se compadece con lo que le está pasando al país. El país viene con serios problemas. Ya, Miguel y amigos todos, ya vimos el problema que tuvimos con unas lluvias fuertes en la provincia de Esmeraldas. Bueno, para que todos sepamos, eso no pudo ser atendido con el dinero del presupuesto general del Estado, y el Ecuador se endeudó. Se volvió a contraer un reto de $150 millones, que afortunadamente los acreedores nos asentaron. ¿Qué pasaría si al país viene este efecto que los técnicos tienen anunciado del fenómeno del Niño? 2, ¿qué pasaría si es que el petróleo del ITT no sigue generando recursos para la economía ecuatoriana? 3, ¿qué pasaría si la recaudación tributaria sigue cayendo como está cayendo? 4, ¿qué pasaría si el precio del petróleo se va más abajo o el diferencial sigue creciendo como está creciendo o el costo del transporte del crudo sigue elevado y se eleva aún más? Esto es lo que algunos de los problemas que le aquejan al país estructuralmente. Claro, y frente a eso, temas esenciales como atraer inversión extranjera, invitar a capitales, motivar a que armen industrias, empresas, se genere empleo, se cree riqueza, etcétera. Cada vez es un sueño más difícil para el Ecuador. Entonces, Miguel, usted decía que tan difícil, muy difícil. ¿Por qué? Porque la Corte medio está insinuando, está diciendo claramente que se esperen estos grandes temas para cuando se venga a la Asamblea. Entonces, primero, necesitamos que los ecuatorianos voten por gente responsable, porque si no, vuelven a ir de asambleístas, los mismos que acabaron de ser cesados por la llamada muerte cruzada, entonces el país volverá a foja cero y habremos perdido todo lo que se pudo haber avanzado. Entonces, el primer mensaje es esto a los ciudadanos: voten bien, voten entre listas a los mejores candidatos. Eso de ir a votar por una lista es lo peor. Voten de entre listas a los mejores, buscando, si van a encontrar. Segundo, Miguel, el tema de cuando llegue la Asamblea, debemos entender que la Asamblea es la que debe tratar estos temas.
Bueno, esperamos otro tipo de asamblea, no la asamblea de Saquicela, que de forma vergonzosa quiere volver a la asamblea. No, queremos una nueva asamblea técnica, que hable por el país, que se olviden de esas peleas, esas diatribas absurdas que tienen algunos parlamentarios y que vayan a hablar sobre el país, sobre nación, sobre el desarrollo económico. Tres, lastimosamente, resanar el tema de los inversionistas, Miguel. Ya, imaginemos qué estarán pensando los inversionistas del exterior cuando hablan de Ecuador. Es decir, hace 3 años se quiso hacer una ley de inversiones y la Asamblea dijo no. En el 2021 se quiso volver a hacer una ley de zonas francas y inversiones y la Asamblea dijo no. Y ahora se quiso volver a hacer otra de zonas francas y inversiones y la Corte Constitucional dijo no. Fácilmente el inversionista de afuera estará pensando, este país llamado Ecuador, me refiero, no quiere inversionista extranjero, no quiere que vayamos, no nos invita. Bueno, entonces, nosotros no somos el único receptor de inversiones. Hay miles de países. Por eso es que Colombia llega a tener inversiones como de 14.700 millones el año anterior y Perú como de 9.000, mientras que nosotros no superamos ni los 1.000 por estos malos mensajes. Y esto cambiar, mi querido Miguel, es muy duro, muy difícil a futuro. Y el final mensaje es para quizá las personas naturales. Porque finalmente la reforma del impuesto a la renta, Miguel, nos ayuda a todos. Hemos hecho cálculos, etcétera. Todos salimos beneficiados. Unos en mayor magnitud, otros en menor magnitud, pero las personas naturales todos salimos beneficiados. Fundamentalmente los trabajadores públicos y sobre todo los públicos y los privados, que van a comenzar a recibir mayor cantidad de ingresos de su sueldo, de su salario, de su remuneración desde este mes de junio. Es decir, en los próximos 15 días, 10 días, 11 días que reciban su sueldo, ya recibirán una mayor cantidad de recursos en su bolsillo porque el Estado les habrá cobrado menos impuestos. Y para todos los demás que no estamos en nuestra independencia, comenzaremos a ver que hay un menor flujo de impuesto a la renta en marzo del siguiente año. Muy bien. Pero el mensaje para las personas naturales, Miguel, es, si ese dinero se queda en su bolsillo, la economía ecuatoriana, el país necesita que ese dinero se vaya a actividades productivas, educativas, a salud, a vivienda, a educación. Páguele a su hijo un nuevo curso para que aprenda inglés, para que a un arte, oficio. Cuidado si ese recurso los destina a apuestas, a jugar póker, a participar en juegos de azar y otros más nocivos aún. Entonces, el mensaje también habremos perdido como país. Si esos recursos que el Estado sacrifica dejen en el bolsillo de los ecuatorianos, y si los ecuatorianos malgastamos o mal usamos esos recursos, habremos perdido esta buena intención como nación, como país. Así que también el mensaje para los ecuatorianos, utilicen bien esos recursos que quedan en su bolsillo a propósito de ese esfuerzo que hace el Estado para reducir el cobro del impuesto a la renta. Es bueno concienciar sobre los beneficios de la reforma tributaria, aun cuando sean muy puntuales. ¿Cuáles son desde hoy? Si se publica en el registro oficial en las próximas horas, ¿cómo puede beneficiar? Tienen que hacer recálculos en las empresas, sea público o privada, de lo que le descuentan mensualmente. Ya pueden ir calculando los gastos personales en mejores condiciones con el incremento de acuerdo a las cargas. ¿Cuáles son esos beneficios? Primero, un tema de asignación de cargas familiares, porque el nuevo sistema de deducción es por cargas familiares. Entonces, en un hogar, los esposos tienen que decidir, supongamos que tienen 3 hijos, y también atienden y custodian al padre de uno de los cónyuges. Entonces tienen que decidir qué gastos de cada uno de ellos se va a asignar. Vamos a suponer, entonces la señora dice, yo cojo mis 2 hijos y el cónyuge varón coge el otro hijo y el padre, como cargas familiares. Muy bien. ¿Por qué primero hacer la asignación de cargas familiares? Porque la ley lo que dice es, por cada carga, yo le voy a dar presuntivamente un monto de deducciones, de gastos, para que se convierta en rebaja. Pero usted debe seguir sacando facturas. La ley no le dice ya no saque facturas, no. Tiene que seguir sacando facturas. Y tienen que ser gastos vinculados a salud, educación, vivienda, alimentación, vestuario, arte, deporte, cultura y en la última reforma con los gastos de sus mascotas. Solo esos. Si usted se va a comprar una botella de whisky, eso no le sirve como un gasto deducible ni la rebaja. Ok, entonces primero asignar las cargas. Segundo, de asignar las cargas es ver cuál es el monto máximo que tengo.
porque va dependiendo o se va moviendo. Si usted tiene una carga, entonces llega a 6,800. Si tiene, por ejemplo, 4 cargas, llega a 13,000. Si tiene 5 cargas, a 15,200. Es decir, mientras más cargas, más deducción, ¿sí? Y la lógica debería funcionar en que inmediatamente el empleado del sector público y privado presente ya una previsión de gastos y le diga a su empleador, a la compañía a la que trabaja, mire, yo voy a tener esta previsión de gastos para este año 2023. Como tengo 2 cargas y mis gastos totales son de 8,411, ya yo creo que voy a gastar 8,200. Aquí está. Inmediatamente proyectar los gastos. 4, con esa previsión de gastos, las empresas toman y recalculan lo que les vienen reteniendo, porque recordemos que la retención hasta el mes de mayo, que se les hacía a todos los trabajadores, se les hacía con una deducción de $5,400. Hoy, en este caso que he puesto con 2 cargas que puedes llegar a 8,400, seguro se tiene mayor cantidad de deducción y por lo tanto las empresas tienen que inmediatamente corregir su sistema de retención en la fuente de impuesto a la renta y hacerlo efectivo y hacerlo vigente desde este mes de junio. Desde luego, estimando que entre hoy y mañana se publica en el registro oficial el decreto. Y finalmente, el tema de cuando se tenga personas con o cargas familiares que tengan enfermedades catastróficas o que hayan sido huérfanos adoptados o enfermedades raras, recuerden que ahí se tienen el tope de hasta $20,000 de gastos. Estos son los conceptos que inmediatamente todas las empresas deben trabajar porque es impuesto a la renta. Lo que sí vale decirle a los ciudadanos es que el sistema está diseñado para que funcione como funciona cualquier sistema de deducción en los Estados Unidos y en Europa. Es decir, que cuando la persona va y consume $10 de alimentos, supongamos ahí saca una factura de $10 de alimentos, tiene que inmediatamente multiplicar por 18% para saber y entender que $1,80 de esa factura va a descontar, va a rebajar de su impuesto a la renta. Y esta debe ser una mecánica mental de los ecuatorianos. Entonces, si usted va y compra una paca de cigarrillos que le cuesta $100, sepa que ahí no hay ninguna deducción. Por el contrario, quizá habrá otros impuestos como el IVA, el impuesto al consumo especiales, etc. Si usted va a comprar salud, educación, vivienda, alimentación, vestuario, etcétera, son importantes gastos para el núcleo familiar. Haga el cálculo de cada factura, saque el 18% y sepa que eso es lo que usted se va a ahorrar de su impuesto a la renta. En el momento que los ecuatorianos tengamos esa mecánica mental, mi querido Miguel, donde el gasto multiplicado del 18% sepamos que es el ahorro en el pago del impuesto a la renta, entonces la tributación tiene un mayor efecto, que es que el de alentar el consumo de determinados bienes y servicios, como desalentar otros tantos, ¿no? Si es que el ecuatoriano comienza a ver que cada factura de educación significa un 18% menos en el impuesto a la renta, en el IVA pagar el impuesto a la renta, porque recuerde que el gasto, vamos a poner, el gasto es de 100, se toma el 18%, 180, eso, de 18, esos 18 se computan, se rebajan del impuesto a la renta de forma directa. Bueno, cuando funcione eso, entonces sí tendremos un tema de que el ecuatoriano comienza a discriminar el gasto bueno del gasto malo, del gasto útil y del gasto que le ayuda para bajar sus impuestos. Esto respecto de impuesto a la renta. Muchos me han consultado sobre el tema del IVA. Si es que desde hoy día comenzaría a regir el tema del IVA, el 12% de espectáculos públicos, y ahí sí hay que recordar que los impuestos que tienen liquidación mensual entran a regir desde el primer día del mes siguiente, es decir, 1 de julio, nuevamente la medida que se publique en el registro oficial el decreto. Y el impuesto, este nuevo impuesto que se creó de espectáculos, de pronósticos deportivos, ese sí quedó marcado en el decreto que va a regir en el Ecuador desde el 1 de enero del 2024. He ahí las periodicidades, las vigencias y las virtudes. Que sí, que hay un trabajo que tienen que hacer las empresas públicas y privadas respecto a sus trabajadores, y los trabajadores también presentar sus anexos y proyecciones de gastos respecto de sus empresas, sí, pero creo que ese es el concepto, ¿no? Lo que se busca es que haya más dinero en el bolsillo de los ecuatorianos de forma inmediata. Y mire, un caso ahí era urgente, y no solo urgente, sino urgentísimo.
Lamento que la Corte haya demorado 30 días para un análisis tan sencillo que era resolver este tema del decreto del 742, Miguel. Luego de estos dos primeros decretos urgentes en materia económica, ¿cuál debiera ser la perspectiva? ¿Qué debiera hacer el Ejecutivo? Porque está listando proyectos a sabiendas de que la Corte va a sopesar la urgencia desde su visión. Ese es el tema más complicado, mi querido Miguel. Mire, el apartado 83 del dictamen dice textualmente: en consecuencia del análisis de los efectos del proyecto de ley sobre zonas francas, se desprende que estos no serían inmediatos, no son inmediatos. Claro, es verdad, no son inmediatos, son a larga data, es armar zonas francas, atraer inversiones, eso es años y años. ¿Y qué termina la Corte? Dice, en relación con las circunstancias apremiantes, por lo que los efectos económicos son previsibles solo en el tiempo, razón por la cual razón por la cual se requieren garantías para que se sostengan en el futuro. Entonces, con este pronunciamiento previo de la Corte, está claro, Miguel, que lo que nos está diciendo la Corte, le está diciendo la Corte al presidente Lasso es, vea, cualquier cosa que sea futuro, que sea pensar en nación, en país, en desarrollo futuro, ya no se ocupe usted, presidente Lasso, olvídese, usted ocúpese de los temas finales, urgentísimos de su gobierno, ya no del tema del país. Con lo cual, como decía mi querido Miguel, se queda un gobierno sin ninguna actividad pro país. Y estos son los conceptos cerrados que tenemos en el país, ¿no? Creemos que cada gobierno de turno viene a refundar la nación, viene a hacer revoluciones, viene a cambiar todo porque todo lo anterior estaba mal. Y esto nos equivocamos. Un país sale mientras más estables, fijas y permanentes tienen sus políticas públicas. Y quizás lo que poco hemos trabajado como nación es políticas públicas. Miren, qué absurdo que a los 13 años se nos consulte sobre el tema si explotamos o no el ITT, pero si ya venimos explotándolo más de una década. Una cosa mucho sin sentido. Si hubiéramos definido una política pública de explotación petrolera y otra de preservación del medio ambiente, quizá hubiera estado resuelto ese tema hace mucho tiempo. Ahora lo mismo pasa con el tema minero. Vamos a hacer otra consulta por el tema de mineros acá en el Chocó, en el occidente de Pichincha. Y nuevamente, hoy decimos una cosa, mañana probablemente la política que desarrolla el Ecuador cambie y los planes o programas de gobierno vayan cambiando. Esto quizás es un tema que hay que cambiar como nación. El Ecuador lo que necesita, Miguel, siempre ha necesitado es claras políticas públicas de desarrollo, donde no importa que venga el presidente A, B o C, la política está bien armada porque ayuda al país en su conjunto, que el gobierno que viene es con sus matices ideológicos, respetando la política pública, sigue en consecución a lo que ya se está planificando. Porque el Ecuador es uno, y ese Ecuador está medio definido, un país agroexportador, fundamentalmente con riquezas naturales, con talento humano de calidad, gente muy trabajadora, con pésimos políticos, eso sí. Bueno, mediante eso ya tenemos claramente lo que es, dónde va el país. Falta este tema de política de desarrollo. Pero volviendo, entonces concretando lo que usted dice, Miguel, es, ¿qué podré esperar? Absolutamente nada, porque la Corte me parece que ha lanzado y realmente por hacerlo, ha lanzado un portonazo en la cara del presidente, porque le ha dicho ya no se ocupe más de temas del país a larga data, ocúpese solamente de los temas que le faltan en su gobierno. Por eso yo decía, mi querido Miguel, me parece penoso porque va a haber un proceso de por lo menos 4 o 5 meses donde el país estará inactivo, casi en inanición, donde nada se tomará en serio, la empresa privada nacional como internacional no estará pensando en tomar ninguna acción o decisión en este periodo de 5 meses, y quien sale perdiendo finalmente es el país. Y como ya lo hemos analizado muchas veces, lastimosamente cuando pierde el país, ¿quiénes más pierden? Sin embargo que perdemos todos, pero quienes más pierden definitivamente son las personas que con de menos recursos económicos, que hoy se contabilizan en esas franjas tristes de pobreza y de pobreza extrema. ¿Por qué? Porque las pérdidas de recursos de valor para ese tipo de personas de escasos recursos económicos las lacera mucho más fuerte, las debilita más poderosamente. Y es
precisamente por eso es que son las personas más afectadas, a pesar de mí. Doctor Santamaría, a propósito de lo que usted señala en la consulta popular sobre el Yasuní, hoy hay otras condiciones. Hace 10 años era una cosa, no se estaba explotando, hoy sí, y está generando recursos para el fisco, cualquiera que sea el monto, porque se ha debatido 1.000, 1.200, 200, lo que fuere. De alguna manera hay una merma si se aprueba esa consulta al Yasuní. ¿Cómo compensar con esta circunstancia? Definitivamente, y esto tienen que tener claro los ecuatorianos, ¿no? Vamos a ir, nos van a consultar. ¿Usted quiere que se cierren los pozos petroleros del ITT y se preserve el medio ambiente? Y si usted dice sí, entonces van a cerrar los pozos petroleros y ya preservaremos el medio ambiente. Por el contrario, si usted dice no, entonces los pozos petroleros seguirán trabajando y seguirán produciendo barriles para el Ecuador. Muy bien. La decisión es de la mayoría de los ecuatorianos. Siempre, la intención es siempre informar, siempre alertar. Sí, el monto es algo que hay que definir. ¿Cuánto se exporta? 1.100, 1.200 millones. ¿Cuál es el costo de producción? 500. ¿Cuál es el neto? 500. Podrá ser 300, 400, 500, pero está claro que el segundo ingreso más importante del país es el petrolero. Eso ténganlo sumamente claro. Primero son los tributos, que lo pagamos todos los ecuatorianos, y el segundo es el petrolero. El tercero, que podría llegar a ser la minería, todavía está muy largo, muy lejos en distancia, en aporte a las finanzas públicas, al presupuesto general del Estado, respecto al tema petrolero. Así que por ahí que sea inmediatamente compensable, no, definitivamente no. Entonces, que sepamos claramente los ecuatorianos que si es que decimos sí y por lo tanto se cierra los pozos petroleros del IDT, que todos deben tener conciencia de que hay menos ingresos. Muy bien. Si es que hay menos ingresos, la política pública del Ecuador debería acelerar para que cada vez se acentúe, se acrecente, se motive la utilización de energías amigables con el medio ambiente, fundamentalmente en la automotriz. Y comenzar a pasar rápidamente nuestros vehículos de combustión a vehículos eléctricos. Segundo, no se compadece con aquellos que van a votar sí, es decir, que sí se cierren los pozos petroleros, que sigan pidiendo o exigiendo un subsidio a sus combustibles, porque parecería muy contradictorio que una persona vaya y vote y diga, sí, yo no quiero este petróleo, quiero que lo cierren, pero que por el otro lado se dé la vuelta y le exija al Estado ecuatoriano quemándole llantas y vandalizando ciudades como el señor Isa y sus secuaces, pidiendo y exigiendo que haya subsidios a los combustibles, ¿no? Parecería que esto hay que tener el mismo discurso. Muy bien, parecería que los que quieren que se cierren los pozos petroleros, muy bien, pero también no pidan al Estado, no exijan a las finanzas públicas, no utilicen el dinero que es para otros menesteres, que se subsidie sus combustibles, ¿no? Esto es lo que seriamente, insisto, no con el señor Isa, porque con él solo hay como lanzarse piedras, no aceptó el tema de ser candidato, debatir, etcétera, no, él lo que le interesa es vandalizar las ciudades, quemar llantas, alborotar la paz del país, pero ideas, conceptos, debates, ahí sí parece que definitivamente no es su campo de acción. Pero los demás ecuatorianos sí hacer este llamado, tenemos que seriamente hablar de esto. Temo yo, mi querido Miguel, que sí nos estamos convirtiendo definitiva y seriamente en una ciudad de derechos, lo cual no está mal. Hay que saber exigir derechos. Pero, queridos amigos, todo derecho, la contraparte de un derecho es una obligación. También tenemos que saber cumplir obligaciones a cabalidad, en debida plazo y forma. Esa es la forma, o es la mejor forma de cumplir las obligaciones como ciudadano. Nuevamente, que se quede claro que si es que la decisión adversa fuera en el tema del ITT, creo que el Estado tiene que reaccionar inmediatamente y hablar de entre 2 o 3 políticas públicas que deben accionar. Y creo que el señor Petro en Colombia, un fanático apostador de los subsidios a los combustibles cuando no era presidente, bueno, ustedes saben que hace 15 días el señor Petro en Colombia acabó de eliminar los subsidios a los combustibles en un proceso de degradé para llegar a precios internacionales. Y quizá lo más lapidario de esta contradicción de Petro candidato a de Petro presidente es que el argumento que lo puso hasta en redes sociales, en Twitter lo ponía y decía,
tengo que limitar los subsidios porque me he dado cuenta que los subsidios a los combustibles es la peor política pública y va en contra de la pobreza de los colombianos, la acentúa, los hace más pobres porque utilizamos recursos que por el contrario destinarlos a atender educación, salud, vivienda de la gente pobre y extremadamente pobre, estamos utilizándola para subsidiar combustibles. Bueno, el señor Petro parece que estos personajes de ideología roja entienden estas cosas cuando llegan a ser gobierno y cuando ya la plata les falta y cuando ya del discurso no te vive, sino de planes de acción concretos y reales. Bueno, pero que sea un buen ejercicio, mi querido Miguel, para que también aquellos personajes de ideología roja entiendan que políticas como esas son las que tenemos que ir avanzando en el Ecuador seriamente. Y para eso, Miguel, bueno, la Corte lo ha dicho, una democracia se lo necesita, no hay que hacer, definitivamente votar por las personas más capacitadas, las personas con mayor talante para que nos representen en la Asamblea y no tengamos esa sentina, esa verdadera sentina que se convirtió el Parlamento ecuatoriano en los últimos 15 años, ¿no? Con un debate vacuo, sin ideas potentes, sin presidentes. Tiempo atrás no tenemos un presidente que le dé una visión al país. Si el presidente de la Asamblea tiene que visionarle por dónde va la legislatura, qué leyes vamos a adoptar y por qué razón, etcétera. Bueno, tiempo atrás que no tenemos, muchos años que no tenemos nada de eso. Ojalá, espero, aspiro, deseo por mi país que la gente no se equivoque. Obviamente, rechaza a todos los que fueron cesados con la muerte cruzada y busque entre las mejores opciones y finalmente les confíe el voto para estos mejores candidatos. Bien, muchas gracias al doctor Napoleón Santamaría, experto tributario sobre este tema de interés, los proyectos urgentes en materia económica que debe seguir tramitando la Corte Constitucional en este sentido por envío del Ejecutivo. Napoleón, muy amable por atender a la revista de Opinión Democracia. Saludos, Miguel, muy buen día, saludos a todos, feliz semana. Muchas gracias, muy buen día. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Les recomendamos en Extra FM, ya viene el show de la papaya, y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia les agradecemos por dispensarnos con su seguimiento y les deseamos un feliz lunes, feliz inicio de semana. Muy buen día. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. El mejor sedán del Ecuador es el Chery Arizo 5 Pro. Todo lo que buscas ahora a nivel Pro. Potencia, con su motor 1.5 litros con cadena de distribución. Estilo, gracias a su diseño vanguardista. Comodidad, en su gran espacio para toda la familia. Respaldo, con la mejor red de talleres a nivel nacional. Y precio, porque ahora encuentras tu Chery Arizo 5 Pro 2020